Saludos para todos y todas. Quiero por medio de este medio entonces que compartamos eh, alguna información muy relevante sobre la nueva temática que hemos comenzado y que ustedes pues están trabajando en ella, y es la que alude al cerebro, a la conducta y a los procesos cognitivos básicos: sensación, percepción y memoria. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el cerebro y el comportamiento están conectados. La manera como funciona nuestro cerebro va a influir en la manera como nosotros nos comportamos. Y ese cerebro tiene grandes tareas, ¿sí?, que tiene que realizar. Y esas tareas que tiene que realizar es precisamente todo ese procesamiento de la información que obtenemos del ambiente por medio de la sensación, la cual percibimos y que vamos a almacenar en eso que llamamos memoria. El cerebro tiene entonces unas zonas encargadas de realizar cada uno de estos procesos. Y estos procesos cognitivos básicos, pues por supuesto que también se van a manifestar en lo que es nuestra conducta, nuestros comportamientos. Entonces vamos a abordar eh, unos conceptos centrales con base a el libro Introducción a la Psicología, que les envié y les compartí días anteriores, con el fin de que entonces de verdad afiancemos la comprensión de los mismos y miremos la influencia que esos conceptos pues van a tener en el comportamiento humano, ¿cierto? Eh, lo primero que tenemos que preguntarnos y a lo que tenemos que responder es en qué consiste o a qué nos referimos cuando hablamos de la perspectiva evolutiva. Eh, Cuando nosotros hablamos de la perspectiva evolutiva, básicamente nos referimos a qué? A la función que una estructura física o que un comportamiento en particular, ¿sí?, desempeñan para poderle ayudar a un organismo para que se adapten a su entorno a lo largo del tiempo. Entonces miren que cada uno de nosotros, los seres humanos y en general todos los seres vivos, estamos diseñados por una estructura orgánica. Esa estructura orgánica está diseñada de una manera tan perfecta, ¿sí?, que puede adaptarse y funcionar en el ambiente y sobrevivir. Y esa adaptación podemos decir que no es una adaptación fija. Podemos decir que esa manera como los seres vivos se comportan tiene que ver mucho con las demandas que el ambiente va presentando, que nos exigen un comportamiento definido para poder sobrevivir ante esas demandas que el ambiente nos presenta, que el ambiente nos entrega, y que nuestra función a partir de esa estructura es básicamente poder adaptarnos y poder sobrevivir. Entonces, la perspectiva evolutiva está apuntando precisamente a todo eso que los organismos como tal, desde esa estructura tan perfecta que son, tienen, cómo se tienen que comportar para poder responder a esas demandas, a las exigencias del entorno y así poder sobrevivir. Entonces aquí podemos evocar a Darwin con su teoría de la evolución y básicamente recuerden que Darwin nos dice que el organismo que sobrevive es el organismo que es capaz de adaptarse al ambiente.
Entonces, en la perspectiva evolutiva, nosotros vamos a mirar cómo a lo largo del tiempo ese organismo es capaz de adaptarse. Luego aparece otro comportamiento muy interesante que es necesario analizar en este primer nivel de psicología que ustedes están viendo, con respecto al cerebro, con respecto a la conducta, y tiene que ver con el concepto neurociencia del comportamiento, neurociencia del comportamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la neurociencia, estamos precisamente hablando de esa ciencia que estudia todo lo relacionado con el cerebro y cómo el cerebro va a influir en cómo ese organismo, en este caso, cómo este ser vivo se comporta de determinado modo, de determinada forma. Eh, entonces podemos decir que la neurociencia del comportamiento lo que va a hacer es estudiar todo lo que es la base orgánica, todo lo que es la base biológica de los comportamientos de los seres vivos, en este caso tanto animal como humanos, porque no simplemente podemos reducir los seres vivos a los humanos, sino que podemos darnos cuenta que en nuestro ecosistema estamos rodeados de sinnúmeros de especies de animales que tienen y que se comportan, y que ese comportamiento responde precisamente a unas bases orgánicas, a unas bases biológicas que les permiten comportarse de esa manera y no de otra. Entonces, esta ciencia, esta disciplina de la neurociencia, básicamente va a estudiar o va a enfatizar en en esa relación que existen entre esos factores biológicos y, por supuesto, entre esos factores comportamentales. Eh, la conducta, y que nunca se les olvide esto, la conducta nunca se puede desligar de esas bases biológicas, de esas bases orgánicas. Y las bases orgánicas no se pueden tampoco desligar de esas conductas, porque las conductas, los comportamientos, son los que a nosotros nos van dando cuenta, son los que a través de los comportamientos nosotros podemos darnos cuenta cómo es que está funcionando nuestro sistema biológico, nuestro sistema organísmico. Entonces, a través de diferentes disciplinas científicas, nosotros podemos descubrir, podemos analizar, podemos relacionar esos factores, tanto biológicos como del comportamiento, y mira la relación que hay entre ellos. Entonces, a través de la psicología podemos estudiar esa relación de una manera muy especial a través de lo que es la psicología fisiológica, ¿no? Las respuestas fisiológicas del organismo en conexión y cómo influyen en el comportamiento. La misma biología, la misma medicina, todas estas son disciplinas, son ciencias que nos permiten mirar esa relación, esa influencia que la neurociencia tiene en el comportamiento. Cuando nosotros de una manera muy especial nos centramos en la psicología, que es lo que, pues básicamente que es el propósito de nuestro encuentro durante este semestre, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es precisamente poder hacer un análisis, una reflexión de cómo, digámoslo así, este ser humano, esta máquina que es el ser humano, tan compleja, funciona, se comporta. Y cómo ese ser humano tan complejo, con todos esos procesos cognitivos tan complejos,
tan perfectos permiten que ese ser humano pueda relacionarse con su entorno, pueda responder con su entorno. Y cómo ese entorno, a partir de las respuestas que ese organismo entrega, también se ve afectado por él. Entonces vemos aquí una relación recíproca de afectación. El entorno entrega al sujeto, impacta al sujeto, el sujeto hace un procesamiento gracias a esa máquina cerebral tan perfecta y luego el sujeto responde y entrega de vuelta al ambiente y lo impacta a través de sus conductas. Entonces la psicología, de una manera muy especial, nos permite hacer ese estudio. Y gracias a la psicología nosotros podemos realizar ese análisis de los comportamientos, de las interacciones de ese sujeto, de los procesos mentales, que todos ellos en conjunto ayudan y posibilitan a que ese ser humano pueda adaptarse de una manera muy favorable a ese entorno y pueda responder a ese entorno de una manera adaptada o de una manera desadaptada, ¿cierto? Y ya ahí miraremos desde la psicología cómo cada vez la psicología lo que va a propender, por lo que va a propender es porque cada vez ese ser humano ponga en función de su adaptabilidad todo ese arsenal y todos esos recursos que a nivel cerebral tiene, que a nivel psicológico tiene. Para que ese ser humano sobreviva, se adapte en el ambiente, tienen que realizar tres cosas esenciales. Uno es poder recibir los acontecimientos y sentirlos. Es decir, todos los estímulos que vienen del ambiente hay que recibirlos y sentirlos. Pero no solamente sentirlos, esos acontecimientos se tienen que procesar internamente a nivel cerebral. Y luego de hacer ese procesamiento, responder a ese estímulo que viene del ambiente. Entonces, miren todo ese proceso tan complejo y tan maravilloso que se da. De una manera muy especial, aquí estuve hablando del proceso de sensación y de percepción, que más adelante vamos a poder responder, e incluso también el de memoria, porque es que ese estímulo que viene del ambiente y el cual yo proceso, lo proceso también gracias a una información que yo ya tengo almacenada en mi memoria a largo plazo. Y a partir, de esa información que yo ya tengo almacenada a largo plazo en mi memoria, yo puedo dar un significado, ¿sí? A ese estímulo que me viene del ambiente. Y a partir de ese significado que yo ya he dado, de esa representación que yo me he hecho de ese estímulo X que viene a mí, pues yo voy a responder. ¿Y respondo gracias a qué? A que ya tengo una información almacenada, guardada, aprendida, que me lleva entonces a responder, a emitir una respuesta en el entorno para poder sobrevivir. Entonces aquí ya mencionamos un término importante, y el término importante que mencionamos ya aquí es el término o el concepto estímulo. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es un aspecto, un elemento, algo que viene del ambiente, que impacta al ser humano y que como tal causa un efecto en él. El ser humano, ante el mínimo estímulo, responde. El ser humano siempre está en esa constante actitud de responder. Y vemos que en el día a día del ser humano hay un sinnúmero de estímulos con los cuales el ser humano
tiene que lidiar, a los cuales tiene que responder. Estímulos que pueden entrar a través del oído, a través de la visión, a través del tacto, a través del gusto o a través del olfato. Entonces, el ser humano responde a esos estímulos y esa respuesta de los estímulos, esa respuesta que hace a los estímulos, es gracias a unos receptores neuronales, a unas células que se especializan en el sistema nervioso central, que detectan esas señales, que detectan esos estímulos y que al detectarlos, pues llevan a que el cerebro haga su trabajo y ese trabajo se manifieste en una conducta fisiológica, en una conducta del comportamiento. Entonces, esos receptores, que son células especializadas, se ubican en diferentes partes del cerebro. Principalmente se ubican en los ojos, se ubican en el oído. ¿Sí? Entonces, a partir de que ese estímulo se produce, viene la segunda actividad que les mencionaba anteriormente, que es la que consiste precisamente en interpretar ese estímulo, esa señal, ese estímulo más que señal que viene del medio ambiente. Esa segunda actividad no solamente permite la interpretación, sino también el procesamiento de esa información, el procesamiento de ese estímulo que llega precisamente por medio de los receptores. Y ese proceso, ¿sí?, que normalmente se desarrolla o se lleva a cabo en el cerebro, da lugar a esa tercera actividad que les mencioné también hace rato, y es la actividad de responder. Que entonces, lo decimos así, culmina cuando el cerebro es capaz de enviar las órdenes a los músculos, las órdenes motoras, para que ese organismo vivo, para que ese ser humano pueda responder después de haber recibido y de haber procesado la información. Entonces, todo estímulo requiere de que se reciba. Al recibirse por medio de los diferentes sentidos, se da un procesamiento gracias a ¿qué? A esos células que permiten recibir el estímulo, y gracias también a esas células que permiten hacer unas conexiones a nivel del sistema nervioso central para poder, ¿sí?, hacer esa interpretación, para poder hacer ese procesamiento, y finalmente, gracias a esos receptores y a esas células especializadas, podemos entonces emitir una respuesta motor. Todo estímulo todo estímulo que llega al cerebro implica también una respuesta motora, para que nunca dejen nunca pierdan de vista eso. Miren que ya entonces hemos estado insinuando y hablando ya del cerebro, del sistema nervioso, ¿sí? Y hemos hablado entonces de esas funciones del cerebro y el sistema nervioso. Entonces, específicamente el sistema nervioso tiene unas funciones muy esenciales. Básicamente, el sistema nervioso central tiene la función de sentir, tiene la función de procesar, de interpretar, y tiene la función de responder. Esas tres funciones están coordinadas, están controladas por el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso tiene dos grandes divisiones. El sistema nervioso central, ¿sí?,
que es el que está formado o estructurado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es el que va a tener la labor de comunicar las partes externas del cuerpo o de la periferia. Por eso se llama sistema nervioso periférico, periferia. Entonces va a tener la función de comunicar las partes externas del cuerpo o periferia con el sistema nervioso central, que se divide en el sistema somático y que se divide en el sistema autónomo, que más adelante entonces vamos a definirlo. Este sistema nervioso tiene dos hemisferios. El cerebro, ¿sí?, tiene dos hemisferios. El primer hemisferio es el hemisferio izquierdo y el primer hemisferio es el primer hemisferio es el derecho, el segundo hemisferio es el izquierdo, o viceversa. No se alteran los resultados si cambiamos el orden, si nombramos uno y nombramos después el otro. Hablemos del hemisferio derecho, ¿sí? Mano derecha para mí, creo que para ustedes es la izquierda. Pero el hemisferio derecho recibe la información del lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? O sea, esta parte de mi cerebro procesa toda la información, el hemisferio derecho procesa toda la información que del ambiente entra por esta parte izquierda de mi cuerpo. Y el hemisferio izquierdo va a procesar toda la información que entra por el lado derecho de mi cuerpo. ¿Cómo se llama ese procesamiento? ¿O cómo se llama esa forma de procesar, que aquí la pueden ver, es así? Se llama contralateralidad. Entonces, mi hemisferio derecho procesa lo que entra por la parte izquierda de mi cuerpo. Mi hemisferio izquierdo procesa lo que viene a través de mi parte derecha del cuerpo. Y esa manera, como procesa, se llama contralateralidad. Listo, para que tengan en cuenta ese término. Las células que conforman el cerebro se llaman neuronas. Y esas neuronas tienen también una función muy especial, porque es que ellas son las que se van a conectar entre sí, creando redes o circuitos neuronales para que el ser humano pueda recibir, pueda procesar y pueda responder. Entonces, ellas van a crear sinapsis, ¿sí? Que pues la sinapsis es la conexión la conexión de una neurona con la otra, o de varias neuronas. Entonces, cuando hay varias sinapsis, decimos de que ya hay un circuito bastante extenso, bastante amplio, un circuito sináptico, donde se han producido múltiples sinapsis gracias a la interconexión de las diferentes neuronas. Entonces, la activación del sistema nervioso influye en nuestros procesos de percepción, influye en nuestras experiencias e influye en el comportamiento. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un conocimiento básico de cómo funciona ese sistema nervioso, de cómo funciona el cerebro. Este sistema nervioso está compuesto, como lo decía, por células que se llaman neuronas, y al igual se compone por otras células que son células corporales. Las neuronas tienen un núcleo cerrado en una membrana y una variedad de tamaños y de formas.
Entonces, las neuronas motoras, por ejemplo, recorren distancias mayores por las que tienden a tener un tamaño más grande. Y las interneuronas son más pequeñas. Un gran número de estas interneuronas suelen ocupar un área determinada. Entonces, miren, las interneuronas son más pequeñas, no tienen un recorrido tan extenso, y los llamamos interneuronas porque están dentro, son más pequeños, se ubican en un área determinada del cerebro, y tenemos las neuronas motoras que son las que recorren distancias mayores y entonces son por lo que tienen un tamaño más grande. Entonces, como ya hemos mencionado el término neurona, ya hemos mencionado el término sinapsis y ya hemos mencionado o hemos aludido de manera implícita a otro término que es muy importante, los neurotransmisores, que gracias a los neurotransmisores es que se pueden dar precisamente esas conexiones y esas respuestas. Gracias a los neurotransmisores podemos hacer el proceso de sentir, el proceso de procesar y el proceso de responder. Entonces definamos cada uno de estos conceptos, cada uno de estos términos. Entonces, en primer lugar, las neuronas. Las neuronas son esas unidades básicas del sistema nervioso. Estas neuronas son, podemos decirlo así, que son células que se especializan en la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿sí? Cada neurona tiene un cuerpo central y cada neurona tiene unas prolongaciones que se llaman dendritas. Y esas dendritas son las que posibilitan la recepción de esa información. Entonces, esas dendritas lo que van a hacer es conducir todos los impulsos, ¿sí? Hacia el cuerpo central. Y luego aparece la otra parte de la neurona, del cuerpo de la neurona, que es el axón o terminaciones que le denominan terminaciones de fibra. Y el axón lo que hace es que conducir los mensajes a otras neuronas, a otros músculos o a otras glándulas. Entonces, decimos que hay un nervio cuando hay un conjunto de dendritas y cuando hay un conjunto de axones. Las dos juntas, las dendritas y los axones, forman un nervio. Entonces podemos hablar de el nervio, por ejemplo, óptico, que básicamente lo que hace es transmitir las señales de los ojos al cerebro para que el lóbulo occipital haga todo el procesamiento. ¿Gracias a qué? Gracias a ese conjunto de dendritas y axones que han formado un nervio. Luego aparece el otro concepto, que es el concepto de sinapsis. Y cuando hablamos de sinapsis, hablamos de que las neuronas, para poder enviar un mensaje, se tienen que organizar de una manera muy especial entre sí. Entonces, la señal neural es enviada a una neurona y esa neurona envía la señal a la siguiente a través de esos botones terminales, a través de los axones, que posibilitan entonces que las dendritas que reciben se puedan unir con otras dendritas y puedan entonces transmitir la información a esas neuronas vecinas. Entonces, cuando hay envío de mensajes
y hay recepción de mensajes, entonces podemos decir que hay un acoplamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la membrana presináptica, ¿sí? Que es la emisora del mensaje. Luego tenemos la membrana postsináptica, que es la receptora del mensaje. Ambas unidas se consolidan y se acoplan para así poder suscitar la respuesta de ese organismo vivo, de ese ser humano. Entonces, aquí hay que decir algo que es muy interesante. Y es que, y esto es como haciendo un paréntesis, es necesario estimular al cerebro para que cada vez puedan darse más sinapsis. Entre más sinapsis se posibiliten, mucho, por ejemplo, mucho más aprendizaje va a ocurrir. De hecho, cada vez que usted está aprendiendo algo, se está dando todo este proceso sináptico. Y de ahí la necesidad de estimular las neuronas para que puedan conectarse más entre ellas, para que puedan tener un circuito más amplio de conexiones y por ende pues se pueda obtener una mejor respuesta, que en este caso sería el aprendizaje, ¿sí? Luego aparecen los neurotransmisores. Y los neurotransmisores básicamente se está refiriendo a ese salto del impulso nervioso que se hace a través de los neurotransmisores, como su nombre bien lo dice. Y esos neurotransmisores básicamente son los que transmiten químicamente la información. Ustedes saben que cuando llega un estímulo del medio ambiente y empieza a darse todo ese procesamiento, toda esa interpretación y cuando termina el proceso con la actividad tercera que es la respuesta, esto ha sido gracias posible a todos los mensajeros químicos que han sido o que han posibilitado que se den impulsos, que se den esos impulsos nerviosos. Esos neurotransmisores que son los mensajeros químicos, básicamente lo que hacen es dotar de esa sustancia química cada parte del cerebro que se involucra para ese procesamiento de ese estímulo y esa respuesta. Y gracias a los neurotransmisores se puede entonces dar una respuesta. Entonces, en conclusión, un neurotransmisor podemos decir y denominarlo como ese mensajero químico. Nos hablan los autores en la literatura que aproximadamente se han identificado más de 70 neurotransmisores, pero que incluso todavía se han descubierto muchos más, ¿no? Nos dice la literatura y de hecho nos dice el autor del libro de Introducción a la Psicología que les envié. Bueno, voy a cortar aquí, voy a grabar esta parte, vamos a guardarla y con esto concluimos la primera parte de esta clase para proseguir grabando la segunda parte.